Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Juan Armando Vargas Mallorca y junto a mi compañero Carlos Arturo Ríos Prada venimos a exponerles este artículo que tiene como título Validación de un método para la especiación de suelos contaminados con arsénico por el método de cromatografía líquida de alta resolución acoplado a espectrometría de masas, esto acoplado a plasma inductivamente. Primeramente vamos a hablar acerca de los antecedentes de este estudio. El arsénico es un elemento ubicuo que está presente en la atmósfera, en el suelo y en los cuerpos de agua. Se deriva principalmente de fuentes naturales como la erosión de las rocas, las precipitaciones, las erupciones volcánicas y de fuentes antropogénicas como la minería y las plantas de energía, que lo que hacen estas es hacer una descarga indiscriminada de este contaminante, el cual sigue su caudal por el cuerpo de agua y se va absorbiendo o concentrando sobre los suelos y las plantas, continuando entonces con la cadena trófica hasta llegar con nosotros, que somos quienes consumimos esto, y va generando una biomagnificación. Esto es bastante peligroso debido a que la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer esto clasifica el arsénico como una sustancia altamente cancerígena. Entonces, la mayoría de las especies de arsénico son principalmente especies inorgánicas. El arsenito trivalente en medios reductores y el arseniato pentavalente, esto en medios oxidantes. Entonces, no se conoce bien la ruta metabólica del arsénico en nuestro cuerpo. Sin embargo, lo que sí se sabe es que su metabolismo ocurre en el hígado. Así, entonces, la biotransformación del arsénico pentavalente, esto requiere de un primer paso de metilación para obtener el ácido monometil arsónico, el MMA, y luego un segundo paso de metilación para obtener el ácido dimetilarcínico, el DMA. Entonces, estos dos se encuentran en diferentes proporciones, estando siempre en cualquier tipo de ambiente, en mayor proporción el DMA. Según la FAO y la OMS, el límite máximo permitido de arsénico en los suelos es de 20 miligramos por kilogramo. Bueno, pues uno de los objetivos de este artículo pues fue estudio y validación de la metodología para la especiación de arsénico en suelos mediante cromatografía líquida asociada a espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente, por sus siglas HPLC y P-masas, según la Organización Internacional de Normalización de la ISO 17025 de 2017, pues fueron las normas que permitieron, digamos, utilizar diferentes metodologías, diferentes parámetros importantes con el fin de validar este método. Continuando con la metodología, todas las soluciones se prepararon a partir de reactivos de grado analítico utilizando agua ultrapura. El ácido clorhídrico y el ácido nítrico se utilizaron en la digestión por microondas del arsénico y el ácido ortofosfórico se utilizó para las especies de arsénico. Se prepararon entonces soluciones madres de 1000 ppm. La primera, que es la de arsénico trivalente, se disolvió trióxido de arsénico en hidróxido de sodio. La de arsénico pentavalente, esto se disolvió hidrógeno arseniato disódico en agua ultrapura. Para el ácido monometilarsónico se disolvió arseniato de metilo disódico en agua ultrapura, y para el ácido dimetilarsínico se disolvió arseniato de dimetilo de cacodilato en agua ultrapura. La fase móvil estaba compuesta por monohidrógeno fosfato y etilendiaminotetracetato disódico, simplificado con las siglas EDTA, que este fue el ligando que sirvió para complejar los iones de arsénico y que pues fuera posible la cuantificación. Adicionalmente se trabajó en pH 6 para los suelos fortificados y se ajustó con hidróxido de amonio. Este muestreo se llevó a cabo en el oriente de Francia, donde se realizó una capa superficial de suelo con una profundidad máxima de 5 centímetros, donde para cada zona se distribuyeron 5 muestras en un área de estudio representativa. Estas muestras después se almacenaron a una temperatura de 5 grados Celsius en botellas de vidrio marrón. Después estas muestras se secaron a una temperatura de 40 grados Celsius y se tamizaron a un tamaño de partícula de 250 micras. Para el contenido total de arsénico en el suelo, se pesó 0.25 gramos de suelo seco. A partir de un proceso de digestión, se adicionó 4,5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y 1.5 mililitros de ácido nítrico.
A partir de los recipientes de teflón se cerraron y se colocaron en sistemas de microondas donde se utilizaron rampas de temperatura de 200 grados Celsius durante 20 minutos y se lleva enfriamiento por debajo de 40 grados Celsius. Luego se añadió agua ultrapura a todas las muestras digeridas hasta 50 mililitros, esto con el fin de disminuir tanto la concentración de ácido clorhídrico y la concentración de ácido nítrico. Después de un proceso de filtración y centrifugación, las muestras se llevan a cabo para inyectarlas en ICP masas de acuerdo a ciertas condiciones que más adelante se explicarán. Para el proceso de extracción de la especie de arsénico, básicamente se pesó 0.3 gramos de suelo seco a través de un proceso de extracción con 25 mililitros de 0.5 molar de ácido fosfórico y se utilizó una temperatura de microondas que se mantuvo a 70 grados Celsius durante 20 minutos. Luego esto se llevó a temperatura ambiente, los extractos se transfirieron y se diluyeron a 50 mililitros con agua ultra pura y las mezclas resultantes se centrifugaron y se filtraron a través de un filtro de jeringa pues de 0.45 micras y luego pues esto con el fin de después ser inyectado a la columna cromatográfica. Las condiciones de instrumentación prácticamente se lo utilizó el ICP Masa debido a que permite realizar análisis multielemental de numerosas matrices pues con alta sensibilidad y una buena precisión. Además tiene límites de detección tan bajos que están alrededor de las 20 partes por billón y a 20 partes por millón. Es una técnica pues, que permite realizar análisis de casi específicamente todos los elementos de la tabla periódica. Pues el acoplamiento con el HPLC pues, se tienen en cuenta diferentes condiciones como son la fase móvil que se utilizó el PBS que es un tampón salino combinado con el LETA un pH 6. Se utilizó una velocidad de flujo de 1 mililitro por minuto, el volumen de eyección fue de 50 microlitros y se realizó a condiciones de temperatura de medio ambiente. Aquellas configuraciones de parámetros del ICP masa se tuvieron en cuenta como el plasma de potencial que fue de 1300 vatios, el caudal del gas del plasma que fue 15 litros por minuto, el caudal del gas auxiliar que fue 1 litro por minuto y el nebulizador del gas del caudal que fue 1.1 litros por minuto. Prácticamente pues el HPLC pues está constituido por aquellos efluentes, aquellos reservorios, un desgasificador lineal, las bombas y el inyector. Prácticamente pues la muestra se inyecta a través de la columna cromatográfica y después de la inyección de la columna cromatográfica la muestra pasa por una postcolumna, que esta postcolumna prácticamente lo que hace es derivatizar la muestra donde va a pasar al ICP masas. El ICP masas prácticamente se utiliza el gas de argón, lo que hace es generar ciertos iones cargados individuales, lo que permite, digamos, realizar aquellos análisis. Estos iones que pasan al nebulizador pasan al plasma, que es el cuadrupolo. Del cuadrupolo, pues prácticamente van a filtrar ciertas masas requeridas que van a pasar hacia el detector. Como se sabe entonces, uno de los objetivos principales de este artículo es la validación del método. Para ello se midieron los siguientes parámetros: la linealidad, el límite de detección y el límite de cuantificación estimados, el límite práctico de cuantificación, la exactitud y la precisión, todo esto con base en la guía de Eurochem del 2004 y las normas ISO 17025 del 2017. Entonces, el primer parámetro, que es el de la linealidad, se evalúa utilizando 7 soluciones estándar en 5 días diferentes para cada especie de arsénico. Las concentraciones estándar de trabajo variaron desde 0.25 hasta 50 microgramos por litro para cada especie de arsénico. Los valores de los coeficientes de correlación debían ser superiores a 0.995 para una cuantificación más precisa. El límite de detección estimado se define como la concentración más baja de un componente detectado y distinguido confiablemente de cero, pero pues no necesariamente el cuantificado. Entonces, este se calcula como 3.3 veces el producto de dos cocientes. El primer cociente es la desviación estándar dividido entre el intercepto de la curva, y el otro cociente es el factor de dilución de la muestra dividido entre la masa de la muestra. El límite de cuantificación
de un procedimiento analítico se define como la concentración más pequeña de un analito que puede determinarse cuantitativamente con exactitud y precisión. Se calcula de la misma forma, pero ya no multiplicando 3.3 veces, sino 10 veces el producto de ambos cocientes. El límite práctico de cuantificación entonces son expresados como el nivel de pico validado más bajo de cada especie de arsénico con criterios aceptables de veracidad y precisión. Entonces, la concentración más baja fortificada para cada especie de arsénico se prepara y luego se analiza en 5 días con 2 réplicas por día. También esto sirve para ver la repetibilidad de la validación. La exactitud es el procedimiento analítico que expresa la cercanía o la proximidad entre el valor obtenido con el valor de referencia aceptado. Entonces, en este estudio, esta exactitud del método se estableció a través del análisis del porcentaje de recuperación media de las muestras y con base en un material de referencia que es el CRM de la NIST SCR M2709, el cual es enriquecido con 5 miligramos por kilogramo de cada muestra de arsénico. Luego, entonces, la recuperación se calcula como el cociente entre la medida de concentración de la muestra y la concentración del material fortificado multiplicado por 100. Y finalmente la precisión, que se describe como el grado de concordancia entre los resultados de las pruebas individuales cuando los métodos se aplican repetidamente a muestreos múltiples de una muestra homogénea y se calculan como la desviación estándar relativa. Entonces, para calcular este parámetro se añade simultáneamente el material de referencia certificado, en diferentes concentraciones que van a ser o que fueron más bien 0.5, 2.5 y 5 miligramos por kilogramo para cada especie de arsénico. Luego, cada muestra se fortifica y se analiza por duplicado en 6 días diferentes. Continuando con los resultados y la discusión. Como ya lo había mencionado, los datos se calcularon a partir de una curva de calibración de estándares acuosos que cubrían el rango de concentración desde 0,25 a 50 microgramos por litro preparados con los mismos reactivos de las muestras. Entonces, como se puede observar en esta tabla, 4 de las 5 muestras analizadas superaron el umbral de los 20 miligramos por kilogramo de los valores de guía de Francia. Entonces, el contenido de arsénico total en el suelo 3 y en el suelo 4 pueden ser por origen natural y por el uso de pesticidas, pero hay una fuerte contaminación por parte del suelo 1 y del suelo 2 que pueden explicarse por la contaminación antropogénica del sitio, tal y como lo expliqué al inicio en el ciclo de transporte del arsénico. Entonces, lo que sugieren acá los autores es que la alta destrucción por esta zona de los proyectiles químicos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, pues provoca esta alta concentración. Adicionalmente, no se encontró ácido monometilarsónico, el MMA, en ninguna de las muestras debido a que pues estos valores caían por debajo de los límites de cuantificación. Sin embargo, pues esto concuerda con lo que también ya había explicado anteriormente de las reacciones metabólicas del arsénico, de las biotransformaciones que este tenía, en donde el MMA estaba en mucho menor porcentaje que el DMA. Entonces, pues por esto también se puede ver que no se alcance a cuantificar el MMA y sí parte del DMA que encima solo se encuentra en los suelos 1 y 2, que son los que presentan las altas concentraciones de arsénico total. Aquí lo que se hizo fue inyectar un volumen de la muestra en la columna de HPLC como tal conectada al nebulizador del ICP. Entonces se utilizó la técnica de calibración externa para el análisis cuantitativo de las 4 especies de arsénico con el fin de establecer las mejores condiciones de detección. Entonces se obtuvo una excelente separación de las 4 principales especies del arsénico: el arsénico trivalente, el DMA, el MMA y el arsénico pentavalente,
tanto en el suelo 2 como en el suelo enriquecido a pH 6. Entonces, como se observa en la muestra real del suelo 2 y tal como se observó anteriormente en la tabla, el MMA no alcanza el límite de cuantificación del equipo, por eso no se aprecia el pico correspondiente a este, mientras que en el suelo fortificado con las 4 especies sí se observa una gran separación de los picos y con alta resolución. Los datos de la curva de calibración obtenidos en la tabla pasaron los criterios de linealidad y se encontró que pues estos eran lineales en un rango de 0,042 a 8,33 miligramos por cada kilogramo con la ecuación de calibración y igual a mx más b, donde esta es la pendiente y este el intercepto. Entonces, las ecuaciones para las especies serían y igual a la pendiente para el caso del arsénico trivalente 0,982x menos el intercepto que es 0,001 y así sucesivamente para cada especie del arsénico. Entonces, como puede verse, la sensibilidad, que es la misma pendiente, difieren aproximadamente un 5% para las especies de arsénico y los coeficientes de correlación lineal fue casi similar para todas las especies de arsénico. Para la determinación práctica y límite de estimado de cuantificación y detección, pues prácticamente se utilizan diferentes concentraciones de miligramos por kilogramos para diferentes especies de arsénico. Pues prácticamente la espectrometría de masas acoplada inductivamente a HPLC, pues es una técnica que favorece y caracteriza por límites de detección extremadamente bajos y amplio rango dinámico lineal en diferentes especies. Como se puede observar, se hace un método, aquellos porcentajes de rendimiento en comparación con un método que utilizó Thomas, se obtienen mayores porcentajes, límites de detección. Esto está relacionado pues debido a las columnas o a las fases móviles que se han utilizado. Para caso el método utilizado en este estudio, se utilizó una fase móvil como el PBS, que es un buffer de fosfato salino en combinación con el ETA, que es un buen agente acomplejante. Para el de Thomas, utilizaba una fase móvil de fosfato, los cuales estas soluciones de fosfatos comúnmente se utilizan en diferentes concentraciones de tampones a pH de 8 a 10. Pues según el estudio de Thomas, prácticamente el tampón fosfato de sodio no separaba los picos de los componentes de arsénico. Esto es debido pues, a la tendencia de aquellos amortiguadores de fosfato pues, pueden producir depósitos de sal en los conos del muestreador y el skimmer resultó pues una desviación de la señal, que lo cual perjudica la sensibilidad del método, lo cual esto fue observado en comparación pues en este método, pues como dije anteriormente, el ETA utilizado como fase móvil tiene la capacidad de mejorar los picos y también proviene de la pérdida de algunos compuestos de arsénico durante el análisis cromatográfico, pues se tienen límites de cuantificación aceptables de bajos porcentajes. Otro parámetro importante es el límite práctico de cuantificación. Prácticamente el límite de práctico de cuantificación pues significa que es la concentración mínima de un analito que puede medir con un alto grado de confianza de que el analito está presente en esa concentración o por encima de ella. Pues los límites prácticos de cuantificación están expresados como el nivel de pico más bajo de cada especie de arsénico con aquellos criterios aceptables como son veracidad y precisión. La concentración más baja enriquecida para cada especie de arsénico, como se puede observar de cada una de las especies, se analizó en 5 días por réplicas por día, para un total de 10 muestras. La concentración más baja, con picos respectivamente de 0.05 y 0.01 miligramos por kilogramo, para arsénico 3 y metilarsénico y 0.2 miligramos por kilogramo para monometilarsénico y arsénico 5, pues estos se prepararon y se analizaron con exactitud y precisión en condiciones aceptables. Pues los coeficientes de variación expresados como la desviación estándar, los porcentajes de desviación estándar relativa, resultaban ser muy diferentes para cada uno de los especies de arsénico. Por lo menos para el arsénico 3 pues, tuvo un porcentaje de desviación estándar relativa de 1,2, para dimetilarsénico 2,3, para monometilarsénico 4,2 y para arsénico 5, 2,7 respectivamente. Los estudios de recuperación se realizaron por la técnica de Speaking. Entonces, justo antes de la digestión con microondas, se fortifica con cada especie de arsénico
las muestras de suelo y el material de referencia certificado. Entonces, como se puede observar en la tabla, los resultados de recuperación de arsénico fueron bastante exitosos, estando en un rango de aceptación de 94.3% a 99.6%. Además, la recuperación de los picos de DMA y MA de los materiales certificados y de las otras tres muestras de suelo son bastante buenas, estando entre el 95.8 y 97.3%, lo que significa que pues estas especies son bastante estables durante el proceso de extracción. Además, la tasa de recuperación obtenida para las especies de arsénico trivalente y de arsénico pentavalente de las muestras pues son del 99.6 y esto 98.9%. Este resultado puede explicarse por la falta de conversión de arsénico pentavalente a arsénico trivalente y no de la oxidación de arsénico trivalente a arsénico pentavalente en estas condiciones experimentales. También se investigó la correlación entre la suma de las especies de arsénico, como lo habíamos visto en la primera tabla de concentración de arsénico, y las concentraciones totales de arsénico en las muestras de suelo. Entonces, tal y como se muestra en esta figura, se obtuvo una muy buena correlación lineal, esto pues con una pendiente y un coeficiente de correlación bastante aceptable de 0.9985. Por lo tanto, entonces se puede inferir que no hay una diferencia significativa entre la concentración total de las especies de arsénico y la suma del contenido de todas las especies de arsénico después de la digestión y de la detección directamente por el ICP, masas. Como ya lo había comentado, la precisión se determinó calculando el porcentaje de desviación estándar relativa para analizar lo que es la repetibilidad y la reproducibilidad intermedia de cada especie. Entonces, estos valores para las tres concentraciones fortificadas de 0.5, 2.5 y 5 miligramos por cada kilogramo para cada especie respectivamente oscilaron entre un 5.1 y un 7.2%, entre un 4.3 y un 6.5%, entre un 5.4 y un 7.3% y entre un 7.4 y un 10.3% para el arsénico trivalente, el DMA, el MMA y el arsénico pentavalente, tal como se muestra en esta tabla. Entonces, esto se puede decir que los datos que se obtienen por el método no tienen mucha dispersión porque la desviación estándar relativa no supera, digamos, en promedio el 10%. Para ir concluyendo, entonces, el procedimiento de extracción por microondas con el ácido ortofosfórico es satisfactorio para aplicar en las muestras de especiación de muestras de suelo. El acoplamiento de HPLC e ICP masas propuesto se validó de forma exitosa de acuerdo con la norma ISO 17025 del 2017 y este se puede utilizar como un análisis de rutina para todas las especies de arsénico en suelos. También se obtuvo una buena sensibilidad y un bajo límite de cuantificación, además de que las recuperaciones para el arsénico total y todas las especies involucradas de arsénico fueron bastante buenas. Y finalmente, 2 de las 5 muestras de suelo analizadas mostraron una fuerte contaminación por arsénico en los sitios estudiados y las otras 2 de suelo muestran una ligera contaminación por el arsénico trivalente y arsénico pentavalente. Finalmente se presenta la bibliografía de apoyo. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier inquietud o duda lo dejan en la cajita de comentarios.